Libro de Mateo, capítulo 11. Estaremos haciendo referencia a varios tópicos, entre ellos los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan, que estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, los envió a sus discípulos a preguntarle lo siguiente: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esta pregunta hace ver que Juan no tenía una completa identidad en el Señor. ¿Por qué? Porque los hechos de Jesús no eran tan contundentes como él esperaba. Él esperaba un Mesías mucho más agresivo frente al Imperio Romano, pero tenemos que darnos cuenta que Jesús no vino por ningún reino terrenal, sino por el reino, arrebatar el reino que estaba en las manos de Satanás. Y Jesús le replica mandándole a decir: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres de espíritu es anunciado el Evangelio. Recordemos que todos fuimos pobres en espíritu. El solo de no vivir ese nuevo nacimiento, nuestra vida, aunque hubiésemos sido ricos materialmente, éramos pobres espiritualmente. El verso 6, que es un versículo clásico, dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Qué especial saber que cuando aceptamos a Jesús, Él no es un obstáculo. ¿Cuántos hogares sufren? Esposas, esposos sufren porque su cónyuge se convierte en un tropiezo para el conocimiento de Dios. Un tropiezo para no ir a la iglesia, un tropiezo para no escuchar la palabra, un tropiezo para no orar. Eso lo podemos vivir. Y tenemos dificultades para tener esa libertad y escuchar el Evangelio de Jesucristo con toda libertad. Pero aquí dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y la verdad que somos bienaventurados por esta razón. Mientras ellos iban comenzando, Jesús, al decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis ustedes a ver? ¿Una caña sacudida por el viento, o más bien un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que es un profeta, porque este es quien está escrito, y así lo testificó Isaías o Malaquías, capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero delante de la faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Sabemos que el pueblo de Israel tiene la mira en Moisés, Abraham, David, pero conforme a este texto, fue mayor Juan el Bautista. Su ministerio es sumamente corto, pero su potencial, ¿por qué? Porque su mensaje central era abrir brecha al Señor a través del arrepentimiento. Esa es la razón por la cual fue más grande en el reino de los cielos más que cualquier otro nacido de mujer. Juan el Bautista no duró mucho tiempo en la tierra, y era necesario que él menguara para que Jesús creciera, y es que así tiene que ser en nuestras vidas. Nosotros tenemos que manifestar a Jesús, escondernos detrás de Él. Sigue diciendo aquí: desde los días de Juan el Bautista, en el verso 12, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Hay mucha oposición para que el reino se sea manifestado, se sea revelado y que lo podamos disfrutar. Porque una de las cosas de la potestad de las tinieblas es mantenernos subyugados, mantenernos esclavos, mantenernos humillados.
El reino de los cielos es una manifestación sobrenatural que solamente se puede vivir a través de la fe en el Espíritu Santo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Muchos han tomado este texto para asegurar la encarnación o reencarnación, perdón. Reencarnación. Aquellos que aseguran la reencarnación, que dicen que una persona al morir va a volver a vivir en otra vida hasta perfeccionarse al grado 10 o llegar el karma. Esto es totalmente una falacia, es una mentira. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, 29, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este es uno de los textos bíblicos que los reencarnacionistas toman para asegurar tal doctrina. Pero nótese algo, es que Elías nunca murió. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Es decir, que Elías está presto a volver tal como se fue. Ese es el poder de Dios. Y aquí sigue haciendo alusión el que tiene oídos para oír. Oiga, en el verso 15, más el que compare esta generación. ¿Cómo la va a comparar Jesús a esa generación? Los va a comparar simplemente como unos inmaduros que van para allá y de acá para allá. De aquí para allá y de allá para acá. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos o lamentamos y no se lamentaron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonios tiene. Es esa inconsistencia que tenían la gente en ese tiempo. Hoy también es simplemente un reflejo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice: aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y aquí dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, que era una ciudad pequeña igual que Betsaida, porque si en Tiro y Sidón si hubieran hecho estos milagros, muchos se habían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum o Capernaum, que eres levantada, este era otro centro de acopio de milagros del Señor Jesucristo. Hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros, muchos hubieran permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y el verso 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondes todas estas cosas de los sabios y entendidos y las revelas a los niños. Aquí no está hablando de niños infantes, está hablando del espíritu de un niño que debemos de tener. El niño siempre está ávido por aprender. Y así tenemos que ser nosotros. Uno siempre tiene la necesidad de aprender y no pensar que todas no la sabemos. La revelación de la palabra de Dios es para aquellos que tienen actitud de niño con deseo de aprender. Y aquí sigue diciendo: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien aquel el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? Sabiendo de que la carga más pesada es el pecado.
El Salmo 38, verso 4. Permítame buscar el Salmo 38, verso 4, nos dice lo siguiente. Nos dice así, para que usted lo pueda anotar en su cuaderno de notas. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. No hay carga más pesada que el pecado. El libro de Isaías, capítulo 1, verso 4, nos dice lo siguiente. Dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. El pecado es la carga más terrible que el ser humano no puede llevar. Y de esta carga es que Jesús nos quiere librar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar de esas cargas. Y eso hizo Jesús, llevarse esas cargas. Y en nosotros está, si admitimos que Él lleve esa carga tan terrible que se llama la carga del pecado. Verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestra parte almática es la que más sufre con la turbación, con las preocupaciones, con la ansiedad, con la razón, con la duda. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a ligarnos al yugo de Cristo. Y así poder nosotros disfrutar el verdadero descanso y tranquilidad que nos brinda. Porque mi yugo es fácil y ligera la carga. ¿Cuál será ese yugo si no es la obediencia? La obediencia hace de que las cosas sean más fáciles. Someternos a Él, a su señorío, va a hacer que las cosas mejoren para cada uno de nosotros. Mil bendiciones, estaremos en otra oportunidad con otro capítulo de estos evangelios. Bendiciones.